Dicho lo anterior, vamos a meditar en la palabra, vamos a recibir esta impartición de parte de nuestro Dios. Y yo quiero que usted se quede sintonizado con nosotros, porque esta palabra es una palabra que promete hacer cambios en tu vida. Y yo quiero que vayamos al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17. Habacuc, el profeta Habacuc. Habacuc, su nombre significa el que abraza. Y quiero leer Habacuc 3:17. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, y aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Qué tremendo estos pasajes que acabamos de leer. Estaba pensando sobre cuál sería el título de este mensaje, y quiero hablarles sobre una palabra que está gravitando en mi corazón, en mi mente. Y yo quiero hablarles sobre vivir en niveles altos. El escenario que está viviendo el profeta Habacuc aquí es un escenario desolador, desalentador. Su realidad no puede ser negada. Como tampoco la fe no consiste en negar la existencia de los problemas. Y no podemos negar la existencia de las dificultades. La fe verdadera no niega la existencia de las crisis. La diferencia es que no se enfoca en ellas, sino en el Dios que está por encima de esas crisis. Por eso es que en esta noche quiero hablarle de esto, de vivir en niveles altos, a pesar de todo lo que estemos viviendo. El profeta estaba viendo todo el escenario depresivo, pero él no permite que eso se apodere de su corazón. Él se resiste a darse por vencido por esa circunstancia y se declara él mismo en Habacuc capítulo 2 verso 4. Previamente él había descubierto un elemento vital para poder vivir en tiempos adversos. Dice: he aquí el orgulloso en él, he aquí el orgulloso en su alma no es recta, pero el justo por su fe vivirá. Y este hombre, Habacuc, había descubierto la forma de vivir en tiempos adversos. Cuando miramos la vida de este hombre, que es un profeta, y que ya le decía que su nombre significa el que abraza. Cuando uno mira el escenario en el cual él le toca moverse, todo está mal, no hay futuro, no hay expectativa en medio de ese escenario de crisis. Él dice algo muy poderoso que tiene que ser nuestra confesión diaria en estos días. A mí me impresiona mucho que cuando el Señor lleva al profeta Ezequiel en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, en aquella visión para ponerlo en el valle de los huesos secos, las escrituras dice que el Señor le pregunta al profeta y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta responde y le dice: Señor, tú lo sabes. En el original no dice tú lo sabes, sino si tú lo dices. Pero lo que me llama la atención es que la acción misma de Dios está codificada de acuerdo a la confesión del profeta. En otras palabras,
si el profeta tiene una confesión que no esté alineada al propósito de Dios, obviamente Dios no iba a hacer nada. Toda la acción de Dios estaba prácticamente establecida, por así decirlo, dentro de lo que el profeta dijera. Esto es como cuando el Señor le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que yo te haga? Y él dice que reciba la vista, porque era evidente que había un problema. Pero el Señor le dice a él y le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y el profeta Habacuc está viviendo en medio de ese escenario, pero como le decía, él tiene algo poderoso que tiene que ser nuestra confesión en medio de lo que estemos viviendo. Estamos rodeados de un ambiente muy negativo, producto de la pandemia. Hay desolación, hay muerte por todas las naciones y todo parece ser muy sombrío. Pero hace unos días Dios me decía: yo estoy en el asunto. Y no podemos separar a Dios de esta eventualidad que nos está tocando vivir. Si sacamos a Dios de la ecuación, nos quedamos sin resultado. Por eso es que lo que estamos viviendo, usted no se lo puede simplemente adjudicar a las circunstancias. Las circunstancias están bajo el control de Dios. Y hablo específicamente del cristiano, del creyente, que muchas veces puede tener simplemente un buen razonamiento de lo que está pasando. Pero Dios está en medio de esto. Hace unos días atrás estaba predicando acerca de que Dios es el que muda los tiempos, el que cambia los tiempos, las edades y los escenarios. El Señor se levantará para hacer algo poderoso en este tiempo con su pueblo. Escuche, esta situación va más allá de este virus, de este COVID-19, y tiene que ver con consecuencias que serán mucho más devastadoras para el mundo, para aquellos que no tienen a Dios especialmente. Lo que está sucediendo en el mundo ya tiene la economía mundial casi sepultada. Y lo que se pronostica para los próximos 9 meses, 3 meses a partir de lo que está sucediendo, pero los 9 meses subsiguientes, es un colapso de la economía mundial. Cuando comenzamos el año, yo en alguno de los mensajes me atreví a decir que había una amenaza, cuando quizás muy pocos lo habrán dicho, no sé. Obviamente yo no soy un hombre reconocido como otros. Y yo dije que había una amenaza de un apocalipsis financiera, de un apocalipsis financiero global, porque así lo indicaban ciertos indicadores. Pero sabe, todo lo que estamos viviendo en el ahora, el escenario que se nos plantea es muy gris, porque se pronostica una crisis financiera, que ahora tenemos una crisis sanitaria, que será seguida de una crisis económica, y que por ende vendrá una hambruna. Ya la ONU está lanzando advertencias a los países y a las naciones y a los gobiernos del mundo, previendo que el hecho de que la economía se esté tambaleando en este momento, producto de la pandemia, resultará en un daño colateral increíble sobre la economía, que a su vez va a producir una de las peores crisis alimentarias. Y ya no nos va a preocupar tanto el coronavirus o el COVID,
sino que será un asunto de sobrevivencia. Dicen algunos, previendo los peores escenarios, que se acerca una hambruna donde la gente se puede morir de inanición. Ese es un término que se usa para describir cuando una persona pierde todas sus fuerzas, entra en un deterioro de salud por falta de comida. Increíble todo lo que puede venirse sobre el mundo. En este mismo instante, la economía está casi sepultada y se cree que la petroeconomía la petroeconomía del mundo, de los países que tenían como su soporte económico el petróleo, ya está por el suelo, porque el petróleo, el indicador West de Texas, esta semana dio que el petróleo está bajo cero. El indicador Brent, que es el indicador para Europa, dice que el petróleo cuesta procesarlo $22 para venderlo a 18. Así que no resulta procesar el petróleo, producirlo, extraerlo de los yacimientos petrolíferos, porque el procedimiento es más caro que la venta, así que no hay ninguna ganancia. Estados Unidos, con sus aliados de Europa, han hablado para ponerle un freno a la caída del petróleo. Por el otro lado está China, Rusia, los países árabes, donde se produce Arabia Saudita, donde se produce el petróleo del mundo. Países como Venezuela, que poseen uno de los yacimientos petrolíferos más grandes, toda la faja del Orinoco, que es la reserva más grande de petróleo del mundo. Y esos países han tenido como soporte económico el petróleo. Pero resulta que en este momento la petroeconomía se vino al piso. La petroeconomía se cayó. El mundo entero no sabe qué hacer. El Fondo Monetario y el Banco Mundial habían pronosticado que para este año 2020 más de 150 o 160 países iban a salir de la extrema pobreza y que iban a mejorar sus niveles y sus índices de desarrollo para la gente de esos países. Pero resulta que ahorita mismo están diciendo que hay 170 países en riesgo, que esta pandemia va a dejar a 170 países prácticamente postrados. El efecto de todo esto, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Sabe cuál es? La economía mundial se verá reflejado en riesgos crediticios, o sea, nadie le va a querer prestar a nadie. ¿Sabe qué? Habrá un riesgo de mercado, y los especialistas dicen que nadie le querrá comprar a nadie. ¿Sabe qué? Habrá un problema de iliquidez. No habrá ni para prestarle a los países, ni tampoco habrá para nadie. Porque aunque alguien te quiera ayudar, no habrá. La iliquidez, el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, la falta de recursos, las grandes potencias que en algún momento han visto hacia los países pobres y han ayudado a estas economías, ya no van a poder hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los hombres? Todo está sepultado. Más de 170 países serán afectados por el hambre, dicen las
las estadísticas y todo lo que están ya preparando y lanzando de antemano para que se preparen. Pero ¿cómo prepararse en medio de esto? El profeta Habacuc nos enseña claves importantes, porque Dios no se va a quedar cruzado de brazos. Aunque se caiga la petroeconomía, aunque se caigan los 5 especialistas en economía del mundo, le están haciendo un llamado a Europa que se unan, porque si no muestran solidaridad entre ellos, entrarán en estado de calamidad. Primer mundo. Ahora piense nosotros que somos un país del tercer mundo, mal llamado tercer mundo. Pero escuche, el profeta Habacuc nos enseña algo tremendo. En el capítulo 3, versos 17 al 19 dice: aunque la higuera no eche brotes. Esto es algo similar, muy paralelo a lo que estaba viviendo el profeta con lo que estamos viviendo nosotros. Y dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y luego dice el verso 19: el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como el de las ciervas y en las alturas me hace caminar. Cuando el profeta está enfrente de ese cuadro tan devastador, que es casi paralelo al que yo se lo he planteado esta noche, de manera rápida, de las proyecciones de los grandes economistas, de los hombres que tienen una mente brillante para analizar las situaciones y la geopolítica mundial, y que pueden analizar todo lo que pasa en el mundo, y que tienen todos los indicadores de que algo grave se acerca, peor que lo que estamos viviendo. El profeta está frente a un cuadro desolador, y vemos que dice la higuera, y lo primero que habla aquí es de la higuera, y dice: aunque la higuera no eche brotes. Este árbol es un árbol emblemático en la vida nacional de Israel, y está ligado a su historia, a su destino. Tiene que ver con las escrituras desde el principio. Usted recordará cómo Adán, cuando comete el pecado de alta traición, se tiene que cubrir con hojas de higuera, y que eso representa la religión y el origen mismo de las religiones. Pero viéndolo desde este ángulo, la higuera da cobertura. Quiere decir que él dice aquí: aunque la higuera no dé cobertura, porque en estos días pareciera como que puede ser que te sientas como que ni cobertura tienes. ¿Sabe qué más? La higuera tenía una aplicación terapéutica, porque la Biblia dice que se usaba en los días bíblicos, se usaba para ponerlos sobre llagas, sobre personas que tenían alguna insuficiencia venosa, alguna úlcera venosa o algún mal, como le pasó al rey Ezequías. Y eso habla de que es un cuadro de enfermedad. Si lo vemos desde esta perspectiva, no hay la higuera ni flores hecha, no hay cobertura, dice el profeta. No hay salud, no hay quien ponga una masa de higos para curarse, no hay medicamentos en los hospitales. ¿Sabe qué más? Dice que cuando Jesús fue a buscar fruto a la higuera, y usted lo busca en el original, dice que por hebraísmo la palabra fruto se traduce adoración. Por hebraísmo se traduce
adoración. Jesús vino a la higuera y no encontró adoración. ¿Sabe? Yo creo que estos momentos muchos labios se han silenciado. Parece que los adoradores de los púlpitos se acabaron. Puede ser que también a ti en tu casa, producto de la situación, te esté costando adorar a Dios. Y el profeta dice: aunque la higuera no florezca, aunque parece que no hay cobertura, aunque estás enfermo y parece que le pides a Dios y no te sanas, aunque no te sale una palabra de alabanza de tus labios. Pero mira también lo que sigue diciendo. Las viñas, dice, las viñas se quedaron sin fruto. Dice, y ni haya fruto en las viñas. Sí, fruto puede conceptualizarse sobre ganancia. Una viña también es la que da la uva, que finalmente se traduce en vino, que alegra el corazón de los hombres. En este tiempo hay como una amargura. Hay como que has perdido el gozo del Señor. Cuando tú pensaste en tus proyecciones que ibas a tener ganancia en este año y lo tenías todo planeado para ganar algo, la viña no dio fruto. No había gozo del Espíritu. Muchos han perdido el gozo en la vida cristiana en estos días. Mucha gente está amargada, pero también dice que no había ovejas en el corral, las iglesias cerradas, vacías. Todo está feo, pero el profeta dice: yo no voy a quedarme en este nivel de queja, como tampoco es mi propósito dejarte en ese escenario depresivo, sino que él dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Y él dice: el cual me hace andar en mis alturas. Tienes que elevarte. No te puedes quedar viviendo en esa condición. No te puedes quedar viviendo en la depresión y en la queja. Dios te ha llamado. Estás preparado, capacitado para vivir en niveles altos. Cuando contratan a alguien en una empresa, le dice: usted tiene que estar preparado para estar bajo presión. No, nosotros estamos equipados para estar encima de la presión. Y tú tienes que aprender en este tiempo a elevarte. El profeta dice: sí, yo tengo una fe que me eleva a lo alto. Pero claro, esta experiencia solo la vive el que busca al Señor. Esta experiencia no la vive aquel que ha adoptado una actitud de simplemente vagancia en su vida, de irresponsabilidad consigo mismo, que no oras, no lees su palabra. Tú serás víctima del ambiente, del entorno y de las circunstancias. Pero cuando tú te vuelves al Señor, no importa lo que te esté rodeando, empiezas a elevarte. Cuando tu espíritu se empieza a elevar por encima de lo que estás viviendo, cuando tu fe se eleva, se levanta en medio del fracaso y de la ruina. La fe que él dijo: el justo por su fe vivirá. No solamente estés viendo lo que dicen las noticias. No estés declarando solamente que el fin ha llegado. Yo creo firmemente que después de esto la iglesia todavía continuará. Y si hoy fuera el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, la traslación, qué bueno, qué bien. Pero yo pienso que el Señor ha permitido esto para enseñarnos a nosotros, para traer un gran avivamiento en el mundo. La iglesia no terminará con menos gloria que con la que comenzó en el Pentecostés. Y es el momento que tú te levantes, que dejes la depresión,
Que dejes el desánimo, que dejes la queja, que simplemente dejes de estar con una actitud negativa. Tienes que cobrar ánimo, ten fe, elévate por encima de todo este escenario trágico, elévate por encima de los pronósticos, elévate por encima de las proyecciones de los inteligentes y de las mentes brillantes que los hombres tienen aquí abajo. Dios nos ha dado una palabra. Elévate por encima, alégrate, cambia tu actitud. Levántate por tu casa, por los tuyos. No te dejes caer. No dejes que el pesimismo y la desesperanza te arropen. Abrázate a la esperanza, abrázate a la fe y piensa que Dios algo bueno va a sacar de todo esto. Efesios 2:10. Yo estoy hablándote de una vida en niveles más altos. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta situación que estamos viviendo no tomó a Dios por sorpresa. Dice que Dios creó sus obras, las planificó de antemano. Esto no está fuera del conocimiento de Dios. Él tiene el control de los tiempos y como todo buen padre, Él preparó sus obras de antemano para que sus hijos no estuviésemos a merced de las circunstancias y sin una brújula para dónde ir. Por eso es que necesitas elevarte y oír más allá de lo que dice el mundo y la voz de la circunstancia. Hay una voz que Dios está dando, una palabra que Dios está dando. Y esa palabra es la que tienes que oír en el secreto de Dios. Esa palabra es la que Dios quiere que le escuches a Él. Dios preparó el escenario. Dios sabía que nos iba a tocar vivir esto. Dios sabía que a nosotros, una generación que vivió en 2 siglos, por algo hemos vivido, hombres como yo y otros que tenemos ya, que pasamos el umbral de los 1900, del siglo XX al siglo XXI, por algo será. Somos una generación privilegiada. Qué privilegio Dios me está dando de predicarle a un mundo que jamás me imaginé. Qué privilegio el predicarle al mundo entero y decirles que si no hay respuesta en los hombres, hay una respuesta en Dios. Qué privilegio decirles a ustedes que no conocen a Cristo, que Cristo Jesús es la respuesta que ustedes necesitan para sus vidas. ¿Sabe? Yo me siento privilegiado. Yo no me siento desgraciado. Me siento altamente motivado, porque le predicaba a 500, 600 personas, 700 personas cada domingo. Pero ahora le estoy predicando a 12,000, que es un número pequeño para los grandes hombres de Dios que tienen una influencia mundial. Pero para mí esto ya es un logro que jamás me imaginé. Es algo que no estaba dentro de mis cálculos. Pero Dios tenía predestinadas las cosas. Dios había preparado estos escenarios. Así como un padre se prepara para la llegada de un hijo. Así como un padre sabe que su esposa va a venir, prepara la cuna, prepara el biberón, prepara los pañales, prepara el cuarto, prepara todo. Así Dios preparó este escenario. Pero lo segundo es que nos ha equipado para sobrevivir en medio de él. Nosotros no moriremos en esta situación. Nosotros vamos a salir victoriosos de esta situación. Y la iglesia saldrá pulida y gloriosa después de esta situación. La iglesia tendrá gloria cuando haya salido de esta prueba. Y el avivamiento más glorioso que jamás se haya visto lo miraremos a través de la iglesia que pasó por la pandemia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia a través de la historia ha sido puesta a prueba.
La iglesia ha estado bajo persecución, ha estado bajo hambrunas. Así les pasó a los patriarcas, así le pasó a los hombres del pasado, así también le pasará a la iglesia antes de que Cristo venga. Y esto que estamos viviendo simplemente nos ha venido a arrancar toda la costra espiritual. Nos están puliendo, pero no nos han dejado a merced de las circunstancias. Estamos viendo la gloria del Señor. Estoy en una gran expectativa, estoy viendo milagros de todo tipo. ¿Sabes por qué? Porque yo no solamente leo los periódicos, ni solamente me la paso en Facebook, ni leyendo el WhatsApp, ni viendo la televisión y sus presagios y sus pronósticos y sus proyecciones. Yo he oído a Dios decir: yo estoy en el asunto. Yo he oído a Dios decir: voy a mejorar las cosas y voy a hacer algo inédito, sobrenatural con mi pueblo. Así que he venido esta noche para decirte: eleva tu nivel de vida. Tienes que salir de donde estás. Yo hablo con personas a medianoche, me dice: estoy llena de miedo, estoy lleno de miedo, estoy atemorizado, no sé qué va a pasar. Yo no te puedo decir lo que va a pasar mañana. Con una cosa tengo segura: descanso en un Dios que no es una religión. Claro, si para ti durante todo este tiempo ha sido una religión, por eso te sientes como te sientes. Claro, si para ti durante todo este tiempo jamás honraste a Dios en asuntos del dar, tienes un gran temor de morirte de hambre. Pero todos aquellos que han sido fieles, y no es que no puedes comenzar, comienza ya, porque no sabemos lo que ha de pasar. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios cambia los tiempos, las edades, los escenarios. La Biblia dice que el mundo pasará y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. La Biblia dice, la palabra del Señor dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Ánimo, iglesia, elévate. El Señor nos ha dado a nosotros este tiempo. Yo les dije el domingo que somos los protagonistas, porque cada tiempo tiene sus protagonistas. Por eso quita y pone reyes, y a ti te dejaron para este tiempo, porque tú eres el protagonista de un nuevo mover del Espíritu Santo. Por eso es que ojalá no salgas de tu casa con un eterno desánimo que no te lo pudo quitar ni la pandemia. Ojalá que no salgas de tu casa para irte a sentar a la silla de una iglesia. Ojalá que no salgas de ojalá que no vuelvas a salir de tu casa para irte a sentar eternamente a una iglesia y quedarte allí otra vez simplemente en la actitud de espectador. Ojalá que el día que regreses digas, ojalá que en estos días, en esta semana y en lo que resta de este fin de semana, llames a los hermanos y le digas: hermano, estoy predicando, envíame el mensaje. Que estemos alcanzando más vidas, que estemos alcanzando más cristianos, que estemos alcanzando más gente, más perdidos. Y antes de que Cristo venga, le digamos: Señor, aquí está la iglesia que fue afligida, que fue probada, pero aquí está la iglesia que hizo tu voluntad en medio de la prueba. Porque en la prueba, yo te quiero decir algo: no hagas de esa prueba un estilo de vida, pero en la prueba debes aprender a obedecer al Señor. Dios preparó de antemano nuestra provisión para este tiempo y estamos equipados para sobrevivir. Ahí donde está usted, levante su mano. Ahí donde está usted, levante su mano y dígalo fuerte: estoy equipado por Dios. Dígalo ahí donde está. Yo siento la autoridad para decirle de parte de Dios: dígalo ahí donde está: estoy equipado para sobrevivir y pasar esta prueba. Estoy equipado por Dios para vivir en niveles altos. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:20, la cual operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Esto se trata de, amados, de otra cosa más que volver a la palabra. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
¿Sabes qué? Te quiero decir, si quieres vivir en niveles altos, tienes que empezar a vivir vive en tu posición y no solo tu situación. Vive en tu posición y no solo en tu situación. ¿Por qué? Porque el problema es que muchos solo estamos conscientes de la realidad temporal. Pablo está hablando de que la iglesia tiene una posición espiritual en Cristo. Y él dice que nuestra posición está por encima de nuestra condición. No dejes que tu condición cambie tu confesión. Casi siempre cuando estamos afectados por algo, la tendencia es a estar más conscientes de lo que nos pasa que en la realidad de lo que somos. Muchas veces la realidad que nos está tocando vivir, estamos hablando solo de lo mismo. No hablamos de nuestra posición o desde nuestra posición en Cristo Jesús. Solo hablamos de lo que vemos y de lo que estamos rodeados, como aquel siervo de Eliseo que se levantó muy temprano en la mañana y le dijo al profeta, mira, nos tienen rodeado el ejército asirio. Y el profeta de Dios le dice a él, ¿sabes qué? No te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Poderoso. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No dejes que tu condición cambie tu confesión. No dejes que las circunstancias modifique tu vocabulario de fe. La iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Y quiero decir algo, escúcheme, yo voy a decir algo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted interpreta. Se lo voy a volver a repetir porque siento decirlo. Más de alguna persona estará diciendo, ¿qué mensaje tan fuera de tiempo está predicando ese pastor cuando ve que el mundo se está acabando? Debería de estar predicando de otras cosas, y debería de estar predicando del nuevo orden mundial, y debería de estar predicando del anticristo, y debería de estar predicando de otras cosas. El problema es que tú, cuando tienes esa mentalidad, cuando tú tienes ese tipo de mente, entras simplemente en un estado depresivo. El anticristo va a venir y la plataforma del nuevo orden mundial ya está, pero la iglesia sigue aquí. Y yo no me voy a quedar en esta vida, en este mundo. No me voy a quedar en este mundo por no decírtelo, o por el hecho de que no te diga que el anticristo ya está, o por el hecho de no entender toda la doctrina. Porque resulta que hoy, para vergüenza de los grandes teólogos, lo digo, ha venido a desnudar todas las falencias escatológicas de la iglesia. Y en vez de estar dando una palabra directriz, lo que hay es una terrible confusión. Han generado más confusión que orden. Y en vez de estar dando una palabra de orientación, porque algunos se han puesto a hablar de la venida del Señor y del rapto de la iglesia, y no saben ni conocen sus propias limitantes. Pero una cosa sí te puedo decir, que si tú amas la venida del Señor, Él te llevará con Él, aunque no entiendas ni el día ni la hora, y aunque no entiendas la totalidad de la doctrina. Si estás velando y estás esperándolo, no te dejará aquí. Pero si sabes la doctrina y no estás velando ni estás buscando a Dios, aquí te vas a quedar. Por eso es que digo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda, eso, o de lo que usted interpreta. Yo no estoy espiritualizando las cosas. Pero tenemos que ser como el profeta en medio de la crisis. Él decía, con todo me alegraré, porque el Señor me hace andar en las alturas. Esa palabra alegrarse significa estar contento, gloriarse, gozar, regocijarse. El escenario que estaba viviendo el profeta era terrible. No era el mejor para alegrarse, no habían razones para eso. Pero su actitud es de gozo. Es algo extraño que alguien esté alegre, regocijado en medio de semejante crisis. Pero ese es el que entiende. El profeta entendió, aunque esto esté pasando, yo vivo en las alturas con Cristo, por la fe, porque estoy equipado, porque Dios preparó de antemano esta situación.
Y Dios no está fuera de la ecuación, porque Él mismo me equipó para sobrevivir en medio de ella. Porque camino en mi posición y no en mi condición. Elevo. ¿Sabes qué tienes que hacer? En esta noche, todos nosotros en algún momento, en medio de todo esto, nos sacuden momentos de ansiedad, de el encierro produce fastidio, una especie de asfixia espiritual, es algo, una falta de oxígeno, pero tienes que elevar tus niveles de oración y adoración. Éxodo 17:10 al 13 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón, subieron a la cumbre del collado. Note, subir a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, mire, prevalecía Amalec. Por eso le dije, viviendo en niveles altos. Y las manos de Moisés se cansaban. Si te has cansado, tomaron una piedra, la palabra, descansa en la palabra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón, maestro iluminado, y blancura, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Moisés estaba en la cumbre del monte, en el lugar alto, intercediendo. Este es el momento en que no debe bajar la guardia en la oración. Este es el momento en el que no debemos relajarnos, iglesia. Este es el momento en que nosotros no podemos dejar de orar, de buscar. Este es el momento oportuno de los Esdras y de los Nehemías, que restauran el culto de los adoradores verdaderos, no de los de altar y de micrófono, sino de aquellos que en lo secreto adoran al Señor. Moisés levantaba las manos y el pueblo de Israel ganaba. Moisés bajaba los brazos y el pueblo de Israel perdía y ganaba el enemigo. La pregunta que decía Watchman Nee en uno de sus libros sobre la oración, porque hay que dar crédito, hay que darle el crédito a quien lo dijo. Algunos ni eso pueden hacer, somos muy mezquinos. Pero Watchman Nee decía en uno de sus libros sobre la oración: ¿acaso Dios no deseaba que su pueblo ganara la victoria, obtuviera la victoria? ¿Acaso no era la voluntad suya que Israel ganara? Sí, pero es que la victoria no la decidía Dios. En el cielo las cosas las decide Dios, en la tierra las decidimos nosotros. Por eso cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba los brazos, el enemigo prevalecía. Elévate. No es el momento de relajarse. Rompe tu rutina. Qué terrible que tú que llevas años hablando de Dios y hablando de la palabra, sigas orando lo mismo. Sigas hablando. ¿De qué me quieres hablar? Yo te pregunto, cristiano, si en este tiempo no has logrado ensanchar tus niveles de oración, ¿en qué estás? ¿En qué estás? Si sigues aferrado a lo que aprendiste hace 30 años atrás, 40 años atrás, y esta circunstancia no te ha llevado a la compasión, a la intercesión, a las lágrimas, a la búsqueda, a levantar los brazos, ¿cómo quieres que Dios haga algo? Sigue con tus brazos caídos. Sigue con tu actitud de desidia. Sigue
durmiendo mucho. Y te aseguro que esta situación te va a ganar la batalla, te va a ganar esta pelea. Elévate, comprométete a orar, comprométete a buscar de Dios. Tal vez tú estás bien resguardadito en tu casa, tienes mucha comida, pero hay miles que no la tienen. Hay millones en el mundo que están llenos de tristeza y desesperanza. ¿Quién ora por ellos aunque sea? Yo quisiera tener mucho para dar más. Doy lo que puedo y lo que tengo. Pero te pregunto, ¿pero sabe qué hago? Interceder. No están hablando solamente política los pastores que simplemente se dedican a estar hablando de política. Se alejaron de su propósito y de su llamado primigenio. Este no es el tiempo para eso. Este no es el tiempo para estar enfocados en cosas humanas, buscando protagonismo en los medios. ¿A quién le importa? Yo no quiero ser famoso. Jamás le he pedido a Dios fama ni dinero. Nunca he hecho eso. Lo único que le pido a Dios es que pueda ser un instrumento para servirle a Él y a los hombres. Ese es mi mayor deseo. Y un intercesor por aquellos que no pueden. Ahí donde estás, Padre, en esta noche, Señor, declaramos, Dios mío, que nosotros nos elevamos por encima de la adversidad, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos declarando, Señor, que nosotros, Padre, podemos vivir por encima de esta adversidad. Que al igual que el profeta Habacuc, Señor, en medio de ese cuadro crítico, desolador, Dios mío, Él dijo: con todo yo me voy a alegrar. Señor, en esta hora visita los hogares. Toca a aquel, Señor, que se siente sin cobertura, que dice: ni una llamada me han hecho. Tal vez te sientes sin cobertura. Tal vez hasta enfermo estás. Tal vez te sientes ahí donde estás, que no te sale una palabra de alabanza como cuando Jesús fue a buscar fruto a la higuera. Y que lo que quiere decir por hebraísmo, lo que quiere decir es que fue a buscar alabanza. Abre tus labios. Vamos, comienza a elevarte. Comienza a elevarte. Te estoy dando una orden en el nombre de Jesús. Estoy ministrándote desde este lugar. Comienza a elevarte. Abra tus labios. Abre tus labios. Comienza a elevarte. Comienza a elevarte. Comienza a levantar tus manos. Levanta tus manos. Tú que has visto, tal vez te han dicho. Hoy me escribieron 2 personas casi llorando. Me dice: por favor ore, porque hoy me despidieron del trabajo. Hoy me quedé sin empleo. Pero en medio de todas esas cosas, alaba a Dios. Alaba al Señor. Quiero que alabes a Dios. Quiero que en medio de todo el temor que te agobia, en medio de la angustia que puedes tener, en medio de la ansiedad que puedes tener ahí en tu casa, que has perdido el sueño, que no estás durmiendo bien, en el nombre de Jesús oro por ti para que te levantes. Elévate. Elévate, dice el Señor. Elévate, elévate. Eleva tus niveles. Elévate, porque el justo por la fe vivirá. Así lo dijo Habacuc. Y aunque no habían ni flores en la higuera, aunque no había fruto en la vid, aunque no había producto del olivo, los labrados no daban ni para el pago, no había mantenimiento,
aunque no habían vacas en los corrales, Él dijo: con todo, con todo, con todo yo me alegraré en Jehová. Levanta tus manos, haz una declaración de fe. Oh, haz una declaración de fe, mujer, a ti te estoy hablando. Haz una declaración de fe, varón de Dios. Levanta tus manos. Abraza a tu esposa, abraza a tu familia, abraza a tus hijos. Oh, hay una unción poderosa del Espíritu Santo. Alábame, dice el Señor. Elévate encima de todo. Elévate, elévate. Vive en otro nivel. Sí, habla desde tu posición a tu condición. Declara lo que decía David: no moriré, sino que viviré, y le voy a contar a mis generaciones que pasé por una prueba con mi familia, pero la prueba no me mató, sino que me mejoró y me ayudó. Háblale a la montaña, háblale a la situación, háblale a la depresión, háblale a la escasez, háblale a la circunstancia, háblale a la soledad, háblale a la depresión, háblale a la ansiedad, háblale en el nombre de Jesús. Al miedo, al temor, dile que no puede estar en tu casa, porque tú estás lleno del Señor, porque la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida. Te estoy ministrando la vida de Dios a ti en tu casa. En el nombre de Jesús, vive en niveles altos. Elévate aunque no haya, la higuera no florezca. Vístete de gozo. Quítate el manto de luto. Levanta tu cabeza, tu visión. Mira al otro lado, hay bendición. Y tú que no conoces a Cristo, y tú que dejaste de orar, levántate y vuélvete al Señor.